noches, bienvenidos al Instituto Cervantes para la presentación de Vueltas sin regreso, Max Shaw y Dionisio Redruejo, Cartas, edición y ensayo de Domingo Ródenas de Moya. Es el segundo tomo de la colección de los Galeotes, de título cervantino. Viene precedido por una nota de nuestro editor de Cultura, Martín López Vega, que es el que lleva esta preciosa colección, Las letras desarmadas. Se titula el prólogo, no la colección, y donde explica en clave muy quijotesca pues el sentido de publicar este epistolario breve, pero densísimo en su contenido y además precedido de un extenso prólogo de Domingo. Domingo es un viejo amigo, es un gran especialista en la época de la que estamos hablando. Ha hecho calas muy importantes en muchas obras de ese tiempo, la de Max Shaw, pero también, por ejemplo, la de Harnés, y realmente nos proporciona aquí todas las claves necesarias para ubicar este epistolario. Hoy mismo se está inaugurando en París, ¿no?, pues una exposición que tuvimos aquí, Domingo conoce el catálogo, ¿no?, la exposición que Juan Marqués nos hizo de retorno a Max Shaw, que fue una exposición que se celebró pues en la primavera del año pasado y que ubicaba al personaje y su obra, y que después de verse aquí se vio en la Fundación Bancaja de Valencia. Y hoy mismo también se descubre en la Embajada de España en París, que está muy cerca de Cervantes, pues una placa. Ya hay una placa en la casa natal, pero esta es una placa en recuerdo del trabajo de Max Shaw en la Embajada de España durante la Guerra Civil, que es la época en la cual estuvo muy ligado, sobre todo, al igual que Juan Larrea y algunos otros, al Pabellón de la República y concretamente a la génesis, o bueno, a la pieza clave de ese pabellón, que es el Guernica, ¿no? Me parece que en ese sentido, vamos, ha sido un poco casualidad que hayan coincidido los dos eventos, pero hoy, en el día de hoy, el Cervantes vuelve a estar a la hora aubiana que estuvo la primavera pasada, y además está a la hora de Redruejo. Yo Redruejo lo llegué a conocer, a Max Shaw por desgracia no, pero a Redruejo lo conocí en la tertulia de la Casa de Carmen Lafón en Sevilla, donde también conocí a Bergamín, y a Bergamín lo volví a ver, pero a Redruejo tuve la impresión de alguien muy interesante, pero a la vez pues me lo perdí un poco, digamos, porque quizás todavía no me había acercado tanto a esa época y no, en ese momento pues no coincidía a lo mejor con lo que más a mí me interesaba. Lo perdí, digo, porque me hubiera encantado, pues como nos pasa muchas veces con estos abuelos literarios a los cuales mi generación nos acercamos mucho a ellos, pues algunos los pudimos disfrutar bastante a fondo, caso de Maruja Mayo o de Bergamín o de Jiménez Caballero, y otros solamente fueron una aparición fugaz y luego desaparecieron, digamos, ¿no? Pero me parece que este volumen, ya digo, delgado pero extremadamente importante, pues arroja luz sobre unos años que son los años 50, o sea, no son ni el Max Shaw ni el Dionisio Redruejo de los 30, evidentemente. Max Shaw en los 30 fue muy amigo de un correligionario, como bien sabes, de Redruejo, que es Luis Santamarina, que luego lo convertiría en uno de los personajes de Los Campos. Max Shaw guardó siempre, por encima de las trincheras, una suerte de fascinación por el personaje de Santamarina, fascinación no exenta de ironía y de mordacidad, porque concretamente en La gallina ciega, pues ahí está claro que también le toma mucho el pelo, en cualquier caso pero vamos, es una amistad que sobrevivió a esa tragedia que fue la Guerra Civil. Y precisamente estamos hablando de un tiempo, los años 50, que ya ha pasado la guerra pues hace una veintena de años, y empieza a haber la posibilidad de ese no regreso, porque pues, aquí hablase vueltas sin regreso, porque realmente Max Shaw acabó muriendo en México, pero Max Shaw empezó un diálogo con los intelectuales del bando vencedor, algunos de los intelectuales del bando vencedor, y luego eso va encuadrado en un proceso más general que hace que después, pues, bueno, concretamente Max Shaw terminó volviendo a España en dos ocasiones,
terminó conociendo a Redruejo en el París del 62, en la época del llamado Contubernio de Múnich, etc. Pero estas son las dos Españas que de repente se habían enfrentado a sangre y fuego en la Guerra Civil y que en ese momento, pues, Max Aub, con su pasado socialista, con su pasado al servicio de la República en Valencia, en cuestiones de teatro, en la película L'Espoir con Malraux y en la Embajada Española en París, con su tránsito después por un campo argelino y por la Marsella, donde le salvó, lo ayudó a marchar a México el cónsul Bosques, y luego con sus años en México. Y del otro lado estamos hablando de uno de los poetas, o casi el poeta más importante, no del bando entero, porque el bando entero, la figura más emblemática quizás sería Pemán, ¿no? Pero él fue el poeta, digamos, de Falange, junto con otros que se adhirieron después, pero de los poetas de Falange, que aquí se refiere Domingo en su ensayo, pues el primero, digamos, de los poetas en cuestión que van a aparecer después en torno al Escorial es Redruejo. Por supuesto también estaría Foxá o Sánchez Mazas, pero en cualquier caso Redruejo es el poeta en armas en ese sentido, y es alguien además que no solo la Guerra Civil, sino la División Azul también, y después pues la disidencia temprana en el 42 y luego el acabar extramuros del régimen, participando en algunas cosas de la generación suya, la de los Laín y los Tobar y los Vivanco, pero en otras ya yendo más allá, comprometiéndose, digamos, con una tarea de oposición real, años después del Congreso de Libertad de la Cultura, donde tiene la financiación americana, de su Partido Socialdemócrata, que también tiene esa financiación y ese respaldo, pero que es activo en actividades editoriales de carácter antifranquista y que participa en ese llamado Contubierno de Múnich. Y bueno, yo insistiría sobre todo en que aquí Domingo sitúa muy bien cómo en esos años empieza a haber plataformas donde se habla de los exiliados y se les da la palabra. Es el caso de Ínsula, ejemplar revista de título cervantino, por cierto, también, de José Luis Cano. Se va a encontrar la firma tempranísimamente de Cernuda en ella, el proceso ya muy estudiado de papeles de Solano Hernández de Cela, donde el exilio, como ya se empieza a haber estudiado a fondo, está muy, muy presente, y también la presencia de ese diálogo también con el exilio en la revista del falangista Juan Fernández Figueroa, Índice, ¿no? Todo eso está aquí contado, todo el proceso, congresos de poesía, universidad en ruptura con el franquismo, Enrique Mújica y demás, con el homenaje a Ortega, el congreso universitario de escritores y los acontecimientos del 56, la caída de esos aperturistas, digamos, y la cárcel de Redruejo. Y bueno, paralelamente los exiliados en México, es muy oportuno citar Las Españas y que esa revista en un momento dado se convierte en Diálogo de las Españas. El Partido Comunista está preconizando a partir de un cierto momento de esa misma década la política de reconciliación nacional, que creo que es una gran aportación que hizo al debate en esos años, y me acuerdo de cuando en el Cervantes de París acogimos pues un evento en torno a ese encuentro que leyendo este libro, que está recién apareció ayer, pues leyendo este libro me he acordado de ese día en que Pedro Ardoy pues nos contó cómo en su velero de nombre cervantino, también clavileño, acogió a Pemán y a Alberti, que se vieron después de tantísimos años. Ahí sí que era la figura de la poesía en armas republicana y la figura, aunque no estábamos hablando de un falangista, sino un monárquico pasado y tal, pero en cualquier caso un encuentro, vamos, que realmente merece una glosa, ¿no? Las cartas, voy a dejarle a Domingo hablar a fondo de lo que contienen, pero son muy impresionantes. Es muy impresionante este puñado de cartas. Realmente ásperamente empieza el diálogo, pedregosamente, me parece que dice Max Aub, me parece que habla de que el diálogo empezó pedregosamente, con una carta de él en la que se dirige al vencedor y reconoce que tal, pero en fin, le dice todo lo que tiene que decirle respecto de lo que ha pasado, pero le tiende la mano. Y la carta de Redruejo, la principal de las cartas
del volumen me parece que es la carta extensísima de diciembre del 58 o comienzo del año siguiente, que es una larguísima carta donde explica totalmente su proceso, cita a otras personas de su mismo entorno, se justifica, pero de una manera bastante convincente, a mí me parece, por lo menos respecto del canto personal, lo que ha escrito respecto de Neruda en ese prólogo al canto personal, porque no había soportado, digamos, las invectivas de Neruda contra Dámaso Alonso, y en fin, los Dámasos y los Gerardos y todo aquello, ¿no? Y explica todo eso y reconoce realmente los retos que eso supone y reconoce mucha culpa y, bueno, en fin, es un análisis muy en profundidad de todo eso. Me parece un texto extraordinario y a Max Saul le impresionó, lo cuenta muy bien Domingo. Hay que recordar pues, que Ridruejo le ha autorizado a que esa carta circule como un documento político y entonces, pues, en concreto, Max Saul la cita presentando precisamente a otro antiguo falangista, Fernández Figueroa, en la UNAM, en México, en el 59. Y, bueno, pues todo esto es lo que está aquí y os recomiendo vivamente la lectura tanto de estas misivas rescatadas, que esa es la tarea fijada por Martín para esta colección, como el extensísimo y valiosísimo prólogo de Domingo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, y muchísimas gracias al Instituto Cervantes. Muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa de poner en marcha una colección como esta. ¿Ahora? Quiero agradecer al equipo del Instituto, a Martín, a Ernesto, en fin, el magnífico trabajo que han hecho y la gente que colabora con vosotros desde el primer momento en que hemos tenido que ir, digamos, revisando una y otra vez este texto. Y yo creo que la presentación de Juan Manuel a mí me ahorra tener que hacer una situación histórica de lo que ofrece este libro. Este libro, Juan Manuel ha dicho que es un epistolario, yo diría que no es un epistolario o es un tipo de epistolario muy singular, porque en realidad son apenas 2 cartas y algunas cartas que las acompañan, 2 cartas muy duras, como ya se ha dicho. La primera de ellas, la de Max Aub, extraordinariamente rocosa, extraordinariamente inflexible, de una rigidez y a la vez de una entereza y de una, digamos, posición moral extremadamente admirable, pero muy inflexible, como digo. Y la otra, una carta que desarma en su extensión, en la honradez con la que se exponen las razones y en la confesión de culpa, desarma en fin, la posición más rígida que quepa imaginar, como podía ser la de Max Aub. Pero esas 2 cartas en sí mismas yo creo que merecen ser conocidas. Pero a mí me interesó mucho más la historia que hay debajo de esas cartas, porque leídas en sí mismas son cartas incomprensibles. No se entiende del todo qué hace Max Aub escribiéndole al jefe, digamos, nacional de propaganda durante la guerra. ¿Por qué? Era un momento cuando Max Aub se pone a escribirle, cuando mecanografía, porque es una carta mecanografiada, pensando en enviarle la carta, ¿por qué lo hace? Es un momento en el que él está desplegando por fin una obra literaria extremadamente brillante y está empezando a tener una repercusión crítica muy alta. Basta recordar que el año en el que se sitúa este episodio, más que un epistolario, yo lo llamaría un episodio epistolar, el año en que ocurre este episodio fue 1958, ahora hace 60 años exactamente. Y es el año en que se publica Josep Torres Campalans, una de las grandes novelas de Max Aub. De manera que, ¿qué es lo que hace que tome la iniciativa Max Aub? ¿Y por qué se demora tanto después de la carta de Max Aub la respuesta de Ridruejo? Se demoró unos 7 meses, 8 meses, muchísimo tiempo. Había que explicar eso y había que tratar de explicarlo bien. En el curso, digamos, de la investigación, casi diría arqueológica, en torno a las razones históricas, políticas, ideológicas que acompañaron este episodio epistolar, yo mismo he tenido alguna sorpresa, digamos, en el último año.
Tengo que decir que esta investigación, que venía de muy atrás, en realidad se reactivó gracias a una conferencia aquí, en el Instituto Cervantes, hace un año y algo, cuando se inauguró la exposición dedicada a Max Aub. Tuve la oportunidad de dar una charla, una conferencia, y quise hablar de la obsesión que Max Aub tuvo desde siempre, desde que llega a México en 1942, después de pasar por varios campos de concentración, la obsesión que tuvo por informarse, no tanto volver a una España a la que ya no podía volver, ni deseaba volver, evidentemente no era la suya. Él hubiese querido volver naturalmente a una España que ya era irrecuperable, la del 36, la del 31 al 36, pero sí por la obsesión de informarse, de atender las, digamos, expresiones de disidencia y las manifestaciones singularmente literarias que podían haber o producirse bajo la España de la dictadura. Un interés constante, indeclinable, sorprendente en alguien como Max Aub, que perfectamente podría haber dado un portazo a ese pasado y haber aguardado, como tantos otros, un improbable cambio de régimen o un improbable cambio de la suerte. Sin embargo, hubo un deseo de volver, digámoslo así, un volver en cierto modo figurado, no un volver físico, no un volver geográfico, no un volver al solar patrio, sino una vuelta para participar de alguna manera de la evolución espiritual, digámoslo así, o de la evolución cultural de lo que sucedía en la España franquista, con la esperanza puesta, naturalmente, de que esa evolución apuntara en la dirección que a él le interesaba, que era aquella en la que se recuperara la memoria de los escritores, de los científicos, de los políticos, en conjunto de la España republicana, de la España del exilio. Y ese fue su deseo de volver, una vuelta, como dice el título, sin regreso. Efectivamente, no regresó hasta el año 69, sabiendo él, antes de viajar a España, que iba a llegar a un país que no era el suyo, que él no iba a reconocer, ante el que iba a sentir una profunda frustración, y lo único que encontró fue que esa frustración se extendió también a los antiguos amigos, a los antiguos correligionarios que habían tenido que soportar el peso esterilizador de decenios de dictadura. De manera que no hubo propiamente regreso en Max Aub. El episodio, como decía, vale la pena conocerlo desde las raíces. Cómo se inicia el contacto entre dos intelectuales tan polarmente situados, tan diametralmente opuestos en sus puntos de partida. Uno en la falange más fascista. Conviene recordar la posición de Dionisio Ridruejo, incluso después de la guerra, la insistencia en que el error del dictador, el error de Franco, había sido el de no sumarse a las fuerzas del fascismo europeo, de manera que su fascismo fue un fascismo puro, digámoslo así, hasta los primeros años 40, y por el otro lado, un intelectual de izquierda moderado que se había afiliado en el Partido Socialista con solo 25 años, en 1928, él había nacido en 1903, creo recordar, y cuyo socialismo, a pesar de ciertas aproximaciones y pequeños desencuentros con el partido, con el PSOE, cuyo socialismo se había mantenido incólume, impertérrito, indemne a lo largo de los años. Y hay una nota que creo que finalmente hemos reproducido, donde hay una reflexión suya acerca de esa condición insobornable de socialista que tuvo siempre Max Aub. El episodio en cuestión, cuando se escarba y se hace un sondeo, casi diría arqueológico, como decía antes, se inicia a iniciativa de Ridruejo. Conviene tener en cuenta que lo que vamos a ver en estas cartas, en el 58, no deja de tener algo de colisión, de enfrentamiento, de choque violento. La primera carta de Max Aub es muy clara en ese sentido. Apenas deja espacio para respirar a su interlocutor. Es un choque apasionado, yo diría. Son dos apasionamientos distintos. El apasionamiento de Max Aub es lo que creo que es Ridruejo, esto lo había mencionado yo hace un año, es lo que Ridruejo llama un merodeo apasionado. Dice, observo que usted
tiene un merodeo apasionado en torno a lo español. Es decir, va dando vueltas, esas vueltas a las que yo me refería, la necesidad de saber qué está sucediendo, quiénes son los jóvenes que están escribiendo poesía, que están haciendo teatro, los jóvenes que hacen narrativa, los nuevos críticos, ese merodeo sin llegar digamos, a la necesidad de volver físicamente. Y por el otro lado, digamos, en ese choque, encontramos otra pasión, pero es la pasión que podríamos llamar del arrepentimiento o de la conversión, de una conversión sincera, de una conversión ideológica sincera, la pasión de la culpa y casi diría de la búsqueda de alguna forma de purgación de la culpa por parte de Ridruejo. Hay un momento en que Ridruejo siente, casi en términos, digamos, cristianos o católicos, que se ha equivocado gravísimamente y tiene que iniciar un camino, digamos, de purgación o, en cierto modo, de penitencia política. Es un camino casi penitencial, lo que implica, digamos, una serie de asunciones muy duras que afectan a su propia familia, porque él sabe que se va a oponer a un sistema político que totaliza el control de la sociedad y, por lo tanto, van a írsele cerrando puertas laborales, probablemente va a verse en situaciones económicas muy difíciles, como efectivamente así fue, y en un determinado momento él sabe, sobre todo cuando ya define esa posición ideológica frontalmente opuesta al régimen, sabe que en algún momento es muy probable que sea detenido, como efectivamente va a ocurrir a partir del año 56, y que tal vez, no sé si eso llegó a preverlo, va a tener que vivir desterrado fuera de España, como efectivamente llegó a ocurrir también, ¿no? Es decir, son dos pasiones, digo, que van a colisionar, y son dos pasiones, y voy a decir patrióticas, pero tengo la sensación de que simplifico mucho. En cierto modo son dos pasiones patrióticas, dos formas de amar su patria, una patria que para cada uno de ellos podía ser ligeramente distinta. Y en esa colisión encontramos también en ese choque no solo dos formas de pasión patriótica, sino también, yo diría, dos expresiones acendradas, depuradas, de la dignidad moral y de la dignidad intelectual, por ambas partes. Y yo creo que esa dignidad, tanto de Aub como de Ridruejo, la perciben los dos. Y eso fue lo que posibilitó inmediatamente una aproximación, casi diría fraternal, entre quienes habían sido enemigos a sangre y fuego, como decía Juan Manuel. Bueno, y de hecho, directamente Max Aub dice, usted y yo fuimos enemigos. Ustedes fueron los vencedores, nosotros los vencidos, en unos términos muy categóricos y que no dejaban demasiado espacio a las medias tintas, ¿no? Esa dignidad es también sorprendente. No sé si sorprendente en 2018, en un tiempo en que las dignidades son más fluidas o más evanescentes o más negociables, o en cualquier caso, en fin, más acomodadas al modo en que entendemos la realidad, o algunos entienden la realidad hoy. En los años 50 y en una situación en que el mundo estaba bastante polarizado, y no solamente la España franquista, sino en fin, el Occidente, en ese momento el juego con la graduación de la dignidad moral y de la dignidad intelectual era un juego arriesgado, y no lo jugaron ni Ridruejo, entiendo yo, ni Max Aub, y por lo menos es algo que se puede, digamos, atestiguar aquí. Pero además en el choque que se produce en el 58, no solamente vemos esas dos formas de dignidad, de procedencias y, digamos, nutrientes ideológicos distintos, sino también dos formas de dolor. Y probablemente ese dolor está alimentando la integridad que manifiesta cada uno de ellos en las cartas. Son dolores totalmente diferentes. El dolor de Max Aub es un dolor compartido, desde luego, por todos los españoles de la diáspora, no quiero decir solo los intelectuales o los escritores, todos aquellos que tuvieron que dejarse aquí muchas veces a sus padres, curiosamente, en general, la generación, digamos, que estaba en edad activa, se tuvo que dejar a los padres aquí, aparte de la familia, en algún caso incluso a algún hijo. Es decir, es gente que no solo abandonó la tierra,
no solo cambió, en el caso de los exiliados en los Estados Unidos, en Gran Bretaña o en Francia, el idioma en el que iba a vivir, sino que también se desarraigó de la propia familia muchas veces, y eso es muy, muy doloroso. Conviene recordarlo. A veces cuando se habla de la diáspora o del exilio, se habla únicamente del transtierro, del cambio de tierra, ¿no? El cambio a veces supone una merma, una pérdida que afecta también a las personas más queridas, ¿no? Y ese es un dolor, como digo, que en Max Aub palpita. A veces yo diría que ruge. En la primera carta es un dolor que ruge. Y en el caso de Ridruejo es un dolor distinto, que es el que pone en marcha este episodio epistolar. Ridruejo, a la altura del año 58, que es cuando se inicia, bueno, es el tiempo que se concentra este intercambio, en el 58 Ridruejo ya ha recorrido completamente, digamos, el espacio de transición entre su posición de intelectual fascista, al principio orgánico y enseguida disidente dentro de la dictadura franquista, hasta una posición que lo identifica con un socialdemócrata o con un socialista democrático. Ya ha recorrido completamente ese camino. Y no es un camino, digamos, fácil para él, entre otras cosas, porque quiere recorrerlo dentro de España, podría haberse marchado, y entonces, digamos, la transición hubiera sido personalmente más cómoda, sino que quiere recorrerlo dentro de España en contacto todavía con sus antiguos correligionarios de Falange y en contacto todavía con algunas de las personas que desempeñaban cargos de poder en el régimen de Franco. La transición personal era una transición complicada, por lo tanto, con costes muy elevados. A la altura de 1958, él ya estaba pagando muy caro el precio de esa evolución ideológica y la convicción de que era una evolución que tenía que realizar dentro para ser verdaderamente eficaz o para colaborar en algo o para cumplir la misión penitencial que él mismo se había fijado. Yo contribuí a que este horror se estableciera, yo estoy obligado a contribuir, aunque sea en una medida muy pequeña, a restablecer alguna forma, digamos, de democracia o de libertad cívica en mi país. El sacrificio que hace Ridruejo a la altura del 58 ya es muy alto. Entre el 56 y el 58 las entradas y salidas de prisión son unas cuantas, los procesos unos cuantos, no hace falta enumerarlos, son conocidos y han sido objeto de biografías y de estudios. Pero digo que el dolor de Ridruejo, que no he acabado de definirlo, procede precisamente de la desproporción que Ridruejo observa entre el inmenso sacrificio personal y familiar, porque afecta a todo su entorno que él está realizando, y el reconocimiento que ese sacrificio está obteniendo entre aquellos que más le importan, los españoles del exilio. Porque a Ridruejo le llega que en ciertos círculos del exilio, próximos al Partido Comunista, pero no solo, se le mira fundamentalmente como aquel viejo fascista que ahora nos va a hacer creer que se ha caído, que ha tenido una caída del caballo, una caída de Damasco, y se ha convertido súbitamente en un demócrata. Se le mira con suspicacia, se le mira con recelo, se le mira como a un timador. Su conversión ideológica o su apuesta por una oposición democrática a la dictadura se entiende como una forma de fraude o de impostura, como si fuera un impostor. Y eso le duele profundamente. Ese es el dolor que pone en marcha este episodio. Se entera Ridruejo que también experimenta un merodeo apasionado, tomo su propia expresión, experimenta un merodeo apasionado por lo que están haciendo los españoles con los que él se identifica, que son los que están en el exilio, y quiere leer todo lo que se publica fuera, hasta donde puede. Se entera Ridruejo a través de la lectura de unas conferencias sobre poesía española de posguerra que han sido presentadas por Max Aub en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se entera de que en la última lección Max Aub ha dedicado la lección no a hablar de la poesía de Ridruejo, sino a burlarse de manera con elementos satíricos de un texto suyo
que él había publicado muchos años antes, en el 52, creo recordar. Era un prólogo a un libro que ha mencionado Juan Manuel, El canto personal, de Panero, que había sido una respuesta al canto general de Neruda. No había sido aquel un prólogo por parte de Ridruejo acertado o afortunado, pero es un prólogo escrito muy a comienzos de los 50. Es el prólogo que le escribe a un amigo del alma que le ha pedido por favor que le escriba ese prólogo. Y ahí hace alguna observación a la que se agarra Max Aub y sobre la que elabora, digamos, yo diría el síndrome de la sospecha de que Ridruejo podría ser un impostor o que su conversión del fascismo a la socialdemocracia es demasiado repentina, demasiado súbita. Bien, esa conferencia la lee Ridruejo, es decir, la pronuncia Max Aub en el 54, 55, ahora no recuerdo con exactitud, se publica en el 56, conviene tener en cuenta, esto, en fin, explico, digamos, esta cronología de manera detenida porque es fundamental, y cuando llega a las manos de Ridruejo, que llega a finales del 57, han pasado varios años, y el Ridruejo del 52, y tampoco el Ridruejo del 54 y del 55, es ya el Ridruejo de finales del 57 que acaba de salir de la cárcel, porque ha sido detenido junto con muchos jóvenes universitarios en las algaradas, digamos, en el movimiento de respuesta de los jóvenes universitarios del 56. Claro, salir de la cárcel, empezar, digamos, a pagar ya muy gravemente una apuesta moral, como es la suya, de disidencia abierta al régimen, y encontrarse que justamente uno de los intelectuales españoles podía haber sido otro, no importaba, en este caso fue Max Aub, se permitía a los jóvenes mexicanos y probablemente a los hijos de los exiliados mexicanos poner en duda con elementos sarcásticos la lealtad y la sinceridad de esa conversión, hemos de suponer que eso le causó un dolor profundo. Y a partir de ahí se inicia, digamos, el origen de este episodio epistolar, como digo. Ridruejo comunica a un interlocutor mexicano, es decir, español, exiliado en México, Anselmo Carretero, un socialista, un ingeniero socialista, cuyo padre había escrito un libro fundamental en la historia del mismo Partido Socialista hasta ahora y de su hijo, un libro acerca de España como una nación de naciones, como una nación plural. Ridruejo siente un enorme interés por esa teoría de España como una pluralidad de naciones históricamente constituidas. Se pone en contacto con Carretero y en una carta en la que le elogia el libro, añade una nota diciendo: he leído el libro de Max Aub y creo, es decir, no recuerdo con exactitud sus palabras, pero dice, creo que deberíamos sentir mutuamente una curiosidad, digamos, más directa en lugar de inventarnos unos a otros. Deberíamos tratar de saber quiénes somos. Y añade, me gustaría poder escribir sobre esto, escribirle a Max Aub. Es Anselmo Carretero el que directamente le copia la carta a Max Aub y le dice, mira lo que me ha escrito este español, este antiguo jefe de propaganda, creo que valdría la pena que le escribieras. Y Max Aub no tiene prisa, porque esto ocurre a finales del 57. Y es entonces, hacia la primavera, en el mes de abril, cuando Max Aub se pone a escribir esa terrible y abrasiva carta que dirige a Ridruejo y que éste debió leer absolutamente pasmado, porque cuando la recibe él ya es un enemigo público de la dictadura en la primavera del 58. Nada tiene que ver con aquel Ridruejo que escribió el prólogo a su amigo Panero. Es decir, estos tiempos son importantes porque estamos en el punto de inflexión ideológica y sobre todo de visibilidad pública de esa inflexión en Ridruejo. Es el momento del cambio. Debió pasmar hasta tal punto esa carta a Ridruejo que no contestó. Pasaron meses, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y en agosto, Ridruejo escribe un artículo para una revista mexicana
poco conocida, por cierto, pues es prácticamente inencontrable, titulada Siempre. Y en el artículo lo que hacía Ridruejo era valorar esta joven generación española, joven generación de escritores españoles, en la que incluía, por ejemplo, a Sánchez Ferlosio, en la que incluía, por ejemplo, a Buero Vallejo, a pesar de ser ligeramente anterior, que entendían la literatura como un espacio no solo de creación gratuita o de creación pura de la imaginación verbal, sino como un espacio de protesta y de denuncia, aunque esa protesta y esa denuncia tuviera que hacerse por vías indirectas, por vías alegóricas. En su artículo, Dionisio Ridruejo, que hace un análisis, es un artículo cortito, pero muy atinado, muy incisivo, dice, creen muchos, está pensando en los exiliados, creen muchos que estos jóvenes escritores de izquierda están hostigando a la dictadura. Se están equivocando. Hace un análisis maravilloso que yo creo que descoloca completamente a Max Aub. Dice, no, que no se equivoquen. El régimen está permitiendo que cierta prensa cultural y cierta prensa general hable de esos autores jóvenes, porque de esa manera se inmuniza con el argumento de que nadie es callado dentro de la España franquista. He explicado muy mal el argumento de Ridruejo, pero espero que se entienda. Y añade Ridruejo en su artículo, que yo creo que esto debió conmover a Max Aub, los auténticos intelectuales incómodos, los auténticos intelectuales revolucionarios de la España franquista no están dentro, son los que tuvieron que salir en el 39. Y a esos es a los que no se puede manipular ni se puede instrumentalizar como se está haciendo con los jóvenes. Claro, el argumento es un argumento inesperadamente inteligente acerca de cómo un régimen instrumentaliza incluso las voces más disidentes o las voces de protesta para ilustrar una cierta forma de tolerancia, ¿no? Pero a quienes no se puede de ningún modo manipular es a quienes están fuera. Ese fue un argumento que sin duda removió la conciencia de Max Aub, que tal vez se había olvidado de la carta de abril, y en agosto del 58, recién publicado ese artículo, vuelve a tomar papel, lo pone en la máquina de escribir y le dirige una segunda carta a Max Aub en unos términos totalmente distintos, y bueno, podrán ver ustedes los términos en el libro. Ya es querido amigo y no ha habido ningún contacto entre ellos. Se refiere al artículo de Siempre, y no solo eso, sino que Max Aub ha querido reproducirlo en el boletín de la Asociación de Intelectuales Republicanos en México. Ridruejo recibe la carta, pero digamos que el impacto de la carta de abril sigue todavía actuando en él. Recibe la segunda carta en agosto, llega septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre o enero, porque la copia que se nos conserva no está fechada, pero podemos fecharla con bastante precisión, mediados de diciembre, muy comienzos de enero del 59, es entonces cuando Ridruejo, y hay razones para explicar también la demora, porque la vida de Ridruejo se ha convertido en una vida realmente muy complicada en todos los órdenes, es entonces cuando pone papel en la máquina y inicia una respuesta larguísima e impresionante. Yo creo que es una de las grandes cartas de la historia intelectual española de los años de la dictadura. Es una carta de confesión, es una carta de reconocimiento de culpa, es una carta en la que después de exponer que él no tiene delitos de sangre en sus manos, pero se considera solidario de aquellos que tienen delitos de sangre, no lo dice en estos términos, pero dice, yo sé que soy culpable también de las muertes, de las muchas muertes causadas, es decir, no está poniendo paños calientes. Después de eso, acaba diciéndole a Max Aub que en su carta le había dicho, a lo mejor ahora usted o ustedes se dan cuenta de que nosotros teníamos razón.
después de varias páginas, Ridruejo toma esa especie de exhorto de Aup, diga usted que tuvimos razón, y dice, en efecto, desde este punto de vista, ustedes tuvieron o tenían la razón. Es una carta muy impresionante que ilustra en su desarrollo y luego en la respuesta que tiene de Max Aup, que la primera respuesta es de nuevo el silencio, el mutismo, pero sabemos, y lo comento, sabemos que ese mutismo fue por estupefacción y desbordamiento ante la honradez radical de Ridruejo. Max Aup utilizó esa carta, efectivamente, como Ridruejo le indica al final, añadiendo a mano en la carta mecanográfica, añade a mano, ni usted ni yo, esta carta es para usted, dice, pero ni usted ni yo somos ahora personas particulares, los dos tenemos una significación política o pública, por lo tanto, haga usted circular la carta como lo considere, y efectivamente utilizó la carta, y no solo la utilizó cuando estaba Fernández Figueroa, el director el ex falangista o falangista todavía, director de la revista Índice en México, sino después, en el 59, y eso es casi emocionante, unos meses después de recibir aquella impresionante carta, cuando se organizan los hijos de los exiliados, algunos nacidos ya en España y otros nacidos ya en México, se organizan en la universidad y en el Ateneo Español de México para, digamos, ayudar, voy a decirlo de una manera muy esquemática, para ayudar desde fuera a la oposición del interior contra la dictadura, cuando se organizan en lo que ellos mismos llamaron Movimiento Español del 59, Max Aup decide pedirle a Ridruejo permiso para leerle a esos chicos esa carta, esa larguísima carta. No he conseguido averiguar, y lo digo, si la carta que conservamos entre los papeles de Max Aup finalmente se la envió a Ridruejo. Es muy, muy probable que la carta la leyera ante los jóvenes hijos de exiliados españoles, pero probablemente ni siquiera le pidió permiso. Probablemente se dio cuenta de que era innecesario, porque Dionisio Ridruejo le daba permiso para leer aquella carta. Bien, este es un episodio, este es el episodio epistolar, luego continuó la relación entre ellos, espaciada en el tiempo, pero ilustra un poco muchas cosas, ¿no? Ilustra la posibilidad de un entendimiento y del diálogo viniendo desde posiciones ideológicas y políticas ya no distantes, sino absolutamente enfrentadas, contrapuestas. Ilustra, casi yo diría, las virtudes y las ventajas de la honradez y de la honestidad. Ilustra fundamentalmente una forma de amor a su patria, porque eso obviamente es un amor patriótico, tanto en el caso de Aup como en el de Ridruejo, que tiene implicaciones en la vida privada de quienes practican esa forma de pasión por la cultura de su patria, ¿no? En todo caso, yo creo que el episodio es extraordinariamente ilustrativo del esfuerzo desde fuera y desde dentro por parte de algunos intelectuales por empezar a restañar heridas que seguían todavía supurando. Los papeles que he sacado aquí en realidad eran unas cartas de Max Aup anteriores a todo este episodio que ilustran ese apasionamiento. Cartas suyas del 52, del 53, del 54, dirigidas a otras personas y donde constantemente está preocupado por la circulación y la publicación de los ensayos, de las novelas, de los artículos, de los libros de poemas de los españoles exiliados que no acaban de encontrar un circuito editorial claro, pese a la existencia de los ADA, pese a la existencia de editoriales específicamente de los exiliados en México y también de los mexicanos, pero cartas en las que expresa también su interés intenso por lo que está sucediendo dentro de España, su necesidad de contactar con aquellos que le den una crónica de lo que está ocurriendo dentro de España, más allá de lo que puede leer en la prensa española, que sospecha, obviamente, que manipula o tergiversa o colorea la información. Pero bueno, son cartas, en todo caso, que no voy a leer porque me he extendido mucho en la
descripción de eso que he llamado un episodio epistolar extraordinariamente ejemplar. Yo no quiero robarles más tiempo, pero sí les aconsejo que no es necesario que lean mi ensayo, pero sí las cartas de Max Aub y Ridruejo, porque son una lectura breve y que merece mucho la pena. Y eso es todo. Muchas gracias. Pues gracias por la asistencia. Sí, bueno, por supuesto. Yo le iba a preguntar si hay una relación muy curiosa entre Max Aub y otro falangista, que es Luis Gutiérrez Santamarina. Claro. Inclusive, bueno, cuando vuelve a España va a verle a él. Y además hay un episodio siempre muy controvertido que es la condena a muerte, porque se sublevan las atarazanas de Santamarina y su misteriosa salvación. Yo tengo mi propia teoría. Había sido compañero de Derecho en Oviedo y el que le salvó fue el escritor José Díaz Fernández, del Blocao. Pero hay quien dice que Max Aub influyó para que no le ejecutaran. Luego estuvo en el penal de Chinchilla, escribió allí alguna obra, pero vamos, es una vida complicada, también atormentada al final. Hay alguna cosa que le atribuye a Rafael García Serrano que no es verdad, pero en fin. Pero mi pregunta sería esa: ¿Max Aub interviene en que a su amigo y falangista Santamarina le salven la vida? Bueno, quien debería contestar eso no está aquí, que es Juan Marqués, es un experto, probablemente quien más sabe sobre Juan Santamarina. Presentó una tesis excelente hace pocos años. Yo estuve en el tribunal de esa tesis sobre la figura y la obra de Santamarina, de Luis Santamarina. Yo no puedo dar una respuesta. Es probable que tuviera alguna intervención. Me parece más verosímil que interviniera Max Aub que Pepín Díaz Fernández, aunque no es descartable. Habían estudiado juntos en la Facultad de Derecho 2 años. Sí, pero necesitamos... O sea, tuvieron bastante amistad aunque fueran de campos opuestos. Pero, por supuesto... Necesitamos algún dato más, no basta el haber compartido 2 años de facultad. Santamarina tenía, digamos, gozaba de ciertas simpatías entre bastantes intelectuales y escritores republicanos, porque Santamarina también salvó muchas vidas cuando pudo hacerlo. De hecho, lo digo de memoria, pero creo recordar que incluso empezó a suscitar ya ciertas molestias porque salía en defensa de la vida de demasiados rojos en la Barcelona de la guerra y de la inmediata posguerra. Y veo más verosímil que fuera, o más probable, no tanto verosímil, que fuera Max Aub el que interviniera a su favor que José Díaz Fernández. Pero bueno, no lo sé. También se ha hablado de Pepe Bergamín. Sí, sí. Es posible. Pero más no puedo decir, porque sería pura invención. Es decir, no tenemos pruebas de quién intervino para salvarle la vida. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues entonces, pues muchas gracias por la asistencia.